Hola, ¿qué tal mis queridos mensajeros y mensajeras de la paz de nuestro Señor Jesús? Sean nuevamente bienvenidos a su canal, Mensajero Gabriel, donde tratamos de llevar un mensaje de esperanza, de amor, para todo aquel que tiene sed de la verdad del Señor. Hoy les traigo un tema candente, un tema de esos difíciles de entender, ya que en videos anteriores muchos usuarios me han preguntado constantemente qué opino acerca del pecado imperdonable. ¿Realmente existe este pecado que Dios no puede perdonar? Y estoy consciente que es lógico que salga esta pregunta, ya que nosotros pregonamos o digamos predicamos en estos medios que Dios, el objetivo final es reconciliar todas las cosas consigo mismo y por lo tanto va a traer a todos a la salvación, a su salvación. Entonces, obviamente, esto genera la pregunta. Y entonces, ¿dónde queda el pecado imperdonable? O surgen preguntas como, ¿será que ya cometí el pecado imperdonable? Y si ya cometí el pecado imperdonable, entonces, ¿para qué yo estoy intentando seguir al Señor? ¿Por qué estoy intentando hacer esto, lo otro? Si ya me perdí, ¿qué me voy a hacer? Pero realmente esto no es así. Esta es otra de las doctrinas mentirosas que las religiones han metido en el nombre de Dios en el mundo. Y sobre todo en el mundo de las denominaciones, porque muchas denominaciones predican esto sin ningún tipo de escrúpulos, sin ponerse siquiera a pensar un poquito si esto tiene coherencia con el mensaje, con la palabra de la verdad, si esto tiene coherencia con el plan de salvación. Y la idea es que veamos en este video entonces cómo podemos observar, meterle la lupa a qué quiso referirse Jesús cuando habló del pecado imperdonable, que es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? E incluso vamos a ver una persona que cometió ese pecado y fue perdonado. ¿Cómo? Me dirás, pero de más. Sí, hubo una persona muy importante que cometió ese pecado y aún así fue perdonado. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Listo, mis hermanos, entonces comencemos con este tema muy interesante. Seguro les habrá parecido curioso el título de la miniatura, que se llamaba Dios nerfeado. Y lo coloqué así porque realmente la religión, a pesar de que predica de que Dios es todopoderoso, Dios no puede tener límites porque es soberano, sin embargo, cuando se tratan algunos temas, le empiezan a poner cercos, como por ejemplo no creen posible que Dios está al control y que va a traer a toda la humanidad con él mismo a reconciliarlo. Entonces no, Dios ahí no puede actuar, no puede hacer esto, hay un pecado que no puede perdonar, que es el tema que vamos a ver a continuación. Entonces, uno de los versículos más usados para tratar esto es el siguiente que están viendo acá. Dice Marcos 3:28. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Entonces, automáticamente vienen aquí los eruditos a decir, oye, si ya cometiste ese pecado, estás perdido. O sea, ya no tienes salvación. ¿Por qué? Porque este es un pecado imperdonable y cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Incluso Jesús dice ni en esta vida ni en la venidera. En algunos textos, acá en la Nueva Traducción Viviente lo traducen como que un pecado que acarrea consecuencias eternas. Sin embargo, realmente, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Porque de aquí han sacado muchas interpretaciones. Sin embargo, hay una que es la que yo considero válida porque está en el contexto de este texto donde se habla de que Jesús, bajo el escenario de que los fariseos le estaban atribuyendo las obras milagrosas que él hacía a Satanás, lo llamaban Belcebú o hijo de Satanás, o a través de Satanás estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Entonces, a raíz de eso fue que Jesús les hace el comentario
de que, como no están aceptando de que es el Espíritu Santo, dado por el Padre, obrando a través de Jesús, como consecuencia de eso, entonces están en un pecado, sumido en pecado y no pueden ser perdonados porque no están aceptando a Cristo como el Mesías. Entonces, ese es el punto, digamos, en contexto de lo que se refiere el texto de Marcos y en los otros textos que aparece esto. Hay otras interpretaciones donde, por ejemplo, se dice que la persona llega a un estado tal de rechazo, de alguna forma contundente, de rechazo por decisión propia a todo lo que tenga que ver con Cristo y relacionado con Él, y por tanto no se puede salvar esa persona. Imagínense semejante barbaridad, ¿no? Hay una persona que puede rechazar a Dios, o sea, siendo Dios todopoderoso y conociendo los caminos de los hombres, a quien Él mismo creó, hay una persona que lo puede rechazar. Increíble, increíble. Pero bueno, vamos aquí al tema. Entonces, para entender esto, debemos entender varias cositas. Entre ellas, una de las cosas que debemos entender es el pecado. Y en la definición del pecado lo podemos ver desde tres puntos de vista que yo tengo acá. El primero tiene que ver con la transgresión de la ley. Todo el que transgrede la ley de Dios comete pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Eso lo pueden ver, ahí les dejo los versículos para que ustedes vean, en Timoteo, 1 Timoteo 1.9, Santiago 2.9 y 1 Corintios 15.56, pueden verificar eso. Pero, aparte que es una transgresión de la ley, porque recordemos que la ley fue dada a los hombres y la ley funciona como una especie de espejo donde tú miras lo mal que tú estás frente a la ley y es lo que te hace a ti, te coloca en la condición de pecador. Además, también se puede ver el pecado como un estado temporal. De hecho, coloqué este ejemplo porque en un video anterior que les voy a dejar acá, que trato de lo del Salmo 37, vemos a David de alguna forma mostrando diferentes perspectivas. Él a veces, digamos, está como un ánimo donde dice, bueno, se considera como justo y entonces a los pecadores les va a caer la condenación y el Señor los va a aniquilar y todo eso. Y de repente él cambia la perspectiva y en otro capítulo se está considerando él mismo como el peor de los pecadores, que qué bueno es el Señor porque lo libró de todo. Entonces vemos que el pecado en sí es un estado temporal en el cual la persona no se ha arrepentido de los pecados que ha cometido. Por ejemplo, David cometió un pecado que a los ojos de la ley él merecía incluso ser apedreado, merecía morir, porque no solamente cometió adulterio con la mujer de su prójimo, sino que aparte mandó a matar al marido de esa mujer. Terrible, imagínense eso. Pero como él era el rey, pues entonces él trató de esconder el pecado y todo eso, pero el Señor se lo hizo ver a través del profeta. Y entonces, si nosotros nos podemos leer los diferentes salmos, a veces vemos a David como bipolar, como que a veces se considera justo y otras veces se considera como el peor de los pecadores. Y eso mismo lo podemos ver incluso en Isaías 6. Isaías jamás y nunca se considera él como santo o justo. De hecho, cuando Dios se le aparece y él es elegido para llevar el mensaje del Señor como profeta, él temió por su vida y él dijo, wow, estoy aquí enfrente del Señor, no merezco la salvación, soy el peor de los pecadores, voy a morir aquí. Y sin embargo, el Señor le limpió sus pecados. Eso lo pueden ustedes allí leer, igual en Génesis 11. Entonces, el pecado realmente es un estado temporal en el cual la persona está sumida siempre y cuando no se arrepienta de los pecados. Entonces, fíjense, transgresión de la ley, un estado temporal. Y aparte es una necesidad dolorosa. Y usted me dirá, pero ¿cómo, hermano? ¿Una necesidad? Sí, es una necesidad. En Juan 9.3, por ejemplo, hay una historia donde los discípulos le preguntan a Jesús acerca de un hombre que está enfermo, creo que es manco, le falta un pie, un brazo, algo así. Y les pregunta, Señor, ¿él está así por los pecados que cometió sus padres o él mismo? Y Jesús les dice, miren, no es ni por sus pecados ni por los pecados de los padres que es así, sino para mostrar mi gloria, o sea, la gloria de Cristo a través de esa persona. Fíjense que ahí era una necesidad a través de la cual esa persona iba a conocer a Dios mediante esa condición tan delicada. Entonces, fíjense que es una necesidad dolorosa.
En Gálatas 3:22 y en Hebreos 3:13 también se muestra un panorama similar. No voy para no extenderme tanto en el video, búsquenlo ustedes mismos, donde no tiene que ver nada el pecado muchas veces con lo que nos pasa, nos deja suceder. Recordemos que Dios está al control de todo, es el que lleva el camino, es el que traza, Dios es el que traza el camino de la humanidad. Por eso la palabra dice que Él quiere y pone reyes. O sea, todo está a las manos del control de Dios. Entonces, por eso debemos estar tranquilos en que el pecado no tiene poder. Como muy contrariamente lo hace ver la religión, que la religión le da poder a Satanás a paridad con Dios, como si fuera un adversario digno que tuviera a Dios, está al mismo poder, puede hacer y deshacer como Él quiere, pero eso en las escrituras jamás vemos a Satanás actuando individualmente. A Satanás jamás lo vemos actuando por su propia cuenta. Siempre va según el plan de Dios y actúa según los propósitos de Dios. Y lo mismo pasa con el pecado. Nosotros podemos estar tranquilos y podemos dormir con tranquilidad porque sabemos que Dios también está al control del pecado. Y entonces el pecado no puede matarnos ni puede ganarle una guerra a Dios. Por eso Dios va a traer a todos finalmente al arrepentimiento. Entonces, bajo estos tres pilares que vemos acá, que es la transgresión de la ley, un estado temporal y una necesidad dolorosa, yo personalmente creé este concepto de definición de pecado. Para mí, el pecado no es más que una condición temporal del ser humano en oposición a los mandatos o a la ley de Dios, debido a que a su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, esta puede cambiar en el momento que recibe el llamado divino según el reloj de Dios, lo que lleva al ser humano al arrepentimiento y declarar su pecado para ser salvo por Cristo. Es por esta razón, mi hermano, que usted no puede conocer la hora, ni el día, ni la hora, ni el año de la venida del Señor. Porque el Señor viene directo a la persona, al corazón de la persona, mediante el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Él para cada persona tiene un plan específico del momento en el cual esa persona va a llegar a los pies. Por eso que por más que nosotros vemos en las iglesias, mira, pónganse a analizar, o sea, ustedes que yo sé que muchos estuvieron en iglesia, miren a las personas y ustedes ven que por más que se esfuerzan, por más que quieren hacer una lucha, digamos, humana, poner como al humano contra el pecado, no pueden vencer el pecado. Siempre están muchas personas dentro de la iglesia también como en desesperanzadas, porque por más que tratan de hacer lo que es correcto, muchas veces terminan en pecado. Y digamos los vasitos de agua que se toman es ir a la iglesia para, digamos, limpiar esos pecados que se cometen. Sin embargo, la lucha no se puede ganar si no ha venido Dios. O sea, si Dios no ha derramado sobre ti el Espíritu Santo, no puedes ganar esa lucha. Muchos argumentan, ay no, es que el Espíritu Santo viene en el momento que tú te bautizas. Y eso también es antibíblico. El Espíritu Santo no viene donde habita inmundicia. Eso no es inmediato. De hecho, bíblicamente, al único que vemos que el Espíritu Santo le llegó inmediatamente, y eso es porque él era puro y perfecto, y su cuerpo estaba preparado y era digno de recibir el Espíritu Santo, fue Cristo, que cuando él se bautiza recibe el Espíritu Santo. Sin embargo, después en la iglesia nueva, en la que fundan los apóstoles, vemos que el Espíritu Santo no necesariamente se recibía de forma inmediata. Y de hecho, para peor, muchos de los que eran revestidos con el Espíritu Santo terminaron apostatando de la fe. Esto lo dice Pablo, lo podemos leer en sus cartas. Muchas personas que fueron bautizadas de ese montonal del principio, cuando todos estaban motivados y todos iban, terminaron apostatando la fe. Y fueron muy pocos los que quedaron parados y defendiendo su postura y su posición. Ahora bien, teniendo esto claro, entonces vamos al segundo aspecto que yo quiero que ustedes consideren antes que entremos en el tema álgido, que es la misión de Cristo. Por ejemplo, en Juan 12:47, Cristo dijo, no voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo, mas no para juzgarlos. Aquí fácilmente pueden entrar, por ejemplo, los fariseos, que renegaban e iban en contra de todo lo que se llamaba Cristo por hacerse llamar el Mesías. Entonces, aquí vemos a Cristo en una actitud no de juzgar, sino de salvar. Segundo,
Fíjense, en Mateo 5:17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir sus propósitos. Es decir, ¿qué significa esto? Que Cristo no vino tampoco, su misión no era de abolir la ley de Moisés, ni eliminar los escritos de los profetas, como muchos incluso, yo he visto en muchos videos, han intentado hacer ver, sino que realmente la ley incluso se profundizó aún más. Nuestra condición de pecador quedó aún más evidente porque Cristo mismo le dijo a los apóstoles en una ocasión: miren, a ustedes les han dicho de que para cometer adulterio tienen que encontrarlo en el acto. Pues yo les digo que cualquiera que mira con una mujer con deseo sexual ya cometió adulterio en su corazón. Entonces aumentó la rigurosidad de la ley. Entonces Jesús tampoco vino a abolir la ley, pero tampoco vino a juzgar, vino a salvar al mundo. Entonces en Juan 5:24 les digo la verdad: todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Entonces, ya entendimos el concepto de pecado, la definición. Ya estamos entendiendo cuál es la misión de Cristo. Y aquí pues podemos ver que no es como muchas personas hacen ver estas cosas. Para entonces ahora sí adentrarnos, teniendo en consideración estas dos cosas, al pecado imperdonable. Miren, al nosotros hablar de solamente de pensar el pecado imperdonable, ya debemos de pensar en un Dios limitado. Tú preguntarás, oye, ¿por qué? Mira, al afirmar que, si tú afirmas que existe un pecado que no puede perdonar Dios, tienes que admitir entonces que hay un ser humano que tampoco puede salvar. Entonces, no estás afirmando por consecuencia o implicación que la sangre de Cristo no es tan preciosa como dicen. Pues se debe afirmar que hay pecadores que Él no puede rescatar. Y entonces ahí el sacrificio de Cristo no necesariamente es para todos, podemos decir, porque ya que hay un pecado que es imperdonable, la sangre de Cristo como que no abarca tampoco a toda la gente. Entonces no vino a morir por todos, ni vino a dar su vida por salvar al mundo. Ya ven lo peligroso que es decir que hay un pecado imperdonable, de siquiera pensar el concepto. Y lo que hablaba yo hace un rato, la interpretación que se inventaron, porque es un invento, eso no lo dice la palabra, es una condición en la cual la persona voluntariamente, aparentemente, rechaza al 100% a Dios. O sea, yo no quiero saber nada de Dios, decido rechazar a Dios y por lo tanto merezco la muerte. Y decide permanecer esa persona en pecado para siempre, entonces ya ahí no puede hacer nada, ¿no? Porque a la religión le encanta poner a Dios limándose las uñas, está allá en el cielo limándose las uñas, esperando a ver qué deciden las personas. Qué tontería tan grande. ¿Quién no ha rechazado a Dios? Te pregunto a ti que me ves. ¿Quién no ha rechazado a Dios? La Biblia no declara, las escrituras no declaran que no hay justo ni a uno. Esto lo declara la palabra. Entonces, ¿cómo podemos afirmar de que el pecado es imperdonable? Pero si, ¿quién es justo? Nadie es justo en esta tierra. Todos hemos rechazado a Dios porque todos venimos con la condición de pecador desde el principio. Entonces, pecado imperdonable, el contexto. Lo que podemos aceptar de la interpretación real, ¿no? De lo que se refiere a pecado imperdonable es este. En Marcos 3:30, por ejemplo, dice, que esto es lo que no les gusta decir a muchos. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno, que era lo que yo les decía anteriormente. Jesús les dijo que hay un pecado imperdonable es porque ellos estaban atribuyendo que un espíritu maligno estaba realizando los milagros y no el Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. No hay ninguna otra cosa. Cualquier otra interpretación que te quieran meter en la cabeza no es bíblica. La bíblica es esta. Los fariseos estaban diciéndole a Jesús que sus obras eran del diablo y que él estaba sanando por el poder del espíritu maligno, por el cual estaba poseído, o sea, por Satanás. Y como consecuencia de eso, entonces ellos estaban en oposición a las obras del Espíritu Santo, porque era realmente el Espíritu de Dios que estaba actuando a través de Cristo para sanar a las personas. Entonces, ¿a qué se oponían los fariseos? Es la pregunta, porque esto es lo que lleva al pecado imperdonable. Ellos no reconocían a Cristo como el Mesías prometido y por eso sus obras no podían venir de Dios para ellos. Para ellos las obras de Cristo no podían venir de Dios. ¿Por qué?
ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías. Y pues si tú no aceptas a Cristo, ¿qué salvación hay? Si Él es el que vino a morir por ti. Ahora, ese rechazo a Dios lo tienen muchas personas hoy día. No necesariamente era algo exclusivo de los fariseos. Muchos ven a Jesús, incluso no judíos, personas del mundo, como un personaje ficticio, inventado. Entonces ellos están en el pecado imperdonable. ¿Hasta cuándo dura ese pecado imperdonable? Ya vamos a ver. Entonces vamos a ver cuál fue el hombre que cometió el pecado imperdonable. ¡Ay, mi hermano! Hay un hombre que sí, hay un hombre que cometió el pecado imperdonable. Y este señor se llama Saulo de Tarso. Directo al grano, sin anestesia se los digo. Les pregunto, ¿quién era este personaje? Saulo de Tarso no era uno de los más acérrimos fariseos de la época de Cristo. No era uno de los que más se oponía a Cristo y a su obra. Y por tanto, no atribuía también Pablo todo lo que hacían tanto Cristo como sus discípulos a una obra de Satanás. Pero por supuesto que sí. El que me diga que no, estamos grave. Porque él era uno de los más opositores a Cristo. Además, perseguidor de los cristianos y todo lo relacionado con Cristo. Mandaba a buscar gente para matarlas y apedrearlas. Él vio morir con sus ojos a Esteban. Él también negaba que Jesús era el Mesías, por lo tanto se oponía a toda su obra y a la obra de los discípulos. Entonces, así como dicen algunos, ¿no? Que llegó al límite la persona de rechazo a Dios. Entonces yo diría que Saulo entonces no llegó a este límite de no retorno. Les dejo esta pregunta para reflexionar. Yo diría que Saulo, bajo el concepto que nos han vendido, la religión tonta que no entiende los caminos del Señor, es que entonces Saulo llegó a ese límite de no retorno. De hecho, él mismo lo dice. ¿Que no me crees? Vamos a ver. Saulo lo admite. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas 1.1, él dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Entonces no había poder humano que le predicara a Pablo y le dijera: oye, Pablito, mijo, lo que tú estás haciendo como que no va, arrepiéntete. Y Pablo no iba a aceptar eso. Tuvo que aparecérsele Jesús mismo y decirle: Pablo, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me persigues? Tuvo que aparecerse el Cristo mismo y Cristo predicarle directamente y Cristo transformarlo directamente. Entonces Cristo no puede hacer esto con cualquier persona que rechaza a Dios, pregunto yo. O también tú que me ves religiosito, vas a limitar también a Cristo, a que Él no puede hacerlo. 1 Timoteo 1.13: aún habiendo sido yo antes blasfemo, aún habiendo sido yo antes blasfemo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Él fue antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se demostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Y así mismo como Pablo, estaban todo el grupo de fariseos. Jesús no dijo al momento de morir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ellos estaban actuando por ignorancia. Pero llegará el día que ellos van a ver al Señor llegar en su gloria y van a tener que reconocer que se equivocaron, que estaban ignorantes y por tanto van a ser salvos. ¿Qué necesitó Pablo para ser perdonado? Aquí está la pregunta. ¿Qué necesitó Pablo para ser perdonado? Arrepentirse. Él antes era blasfemo, perseguidor y agresor, y Dios le mostró misericordia, se le apareció y lo transformó. Así de simple. Porque Dios muestra misericordia con quien quiere. Él elige a la persona en el momento del tiempo que le corresponde a la persona. No en el tiempo que tú decides, ni en el tiempo que tú le predicas, ni en el tiempo... El ser humano no decide nada. Quien decide es Dios Padre. El momento ideal. Entonces, ese hombre, Pablito, que nos cometió ese pecado imperdonable, fue convertido, dice en Hechos 9.4, y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le dijo Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Fíjense, ¿no les parece interesante? Realmente Saulo estaba persiguiendo a Jesús. Es la primera pregunta que yo me hago. Y no era así. Saulo estaba persiguiendo a los apóstoles o a los discípulos de Jesús, no a Jesús. Pero fíjense cómo Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Y es que toda persona que ha sido vivificada bajo el control y el poder del Espíritu Santo es como un mini Cristo, es como un mini Jesús. De hecho, Jesús le dio autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. Todo aquel que es nacido realmente en espíritu, que se convierte en un ser espiritual porque Dios lo ha transformado por completo, tiene la autoridad de perdonar pecados, incluso como Jesús lo hacía. Por eso Jesús habla en primera persona. A pesar de que estaba persiguiendo un montón de gente, Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, porque estás persiguiendo a un miembro de mi cuerpo. Por eso Jesús se atribuye a él mismo como si lo estuvieran persiguiendo a él directamente. ¿Y qué convirtió entonces a Saulo? Jesús. Jesús lo transformó de ser un blasfemo contra él a una persona totalmente transformada, vivificada en espíritu y ahora apegada, conociendo la verdad, al Señor. Entonces, ¿cómo podemos afirmar, bendito Dios, que hay pecado que le gane a Dios? ¿Cómo, Dios mío? Yo a veces me pregunto, pero es que ¿cómo cabe en la cabeza una persona siquiera meterse de que hay algo que le gane a Dios? A veces yo escucho predicaciones y veo que ponen a Satanás como que con actitudes donde puede derrotar a Dios. Eso es mentira. No hay nadie que pueda derrotar a Dios. Dios es absoluto y soberano por encima de todo, por encima del bien, del mal, de Satanás, de todo. Él está al control. Nada se mueve, ni un pelo, ni la mínima átomo del universo, sin que esté sujeto a la autoridad y al gobierno de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir o afirmar que hay un pecado que le gane a Dios? Que hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Pablo no cometió este pecado. Pregunto, ¿no era uno de los más acérrimos opositores a Cristo? Yo lo creo que sí. Entonces, ¿qué es el pecado imperdonable? Mis hermanos, el pecado imperdonable es como cualquier otro pecado, muchas veces hasta cometido por ignorancia. Es un estado de tonto, de ignorancia, de estupidez del ser humano, el cual decide permanecer en ese pecado mientras no se arrepiente esa persona. Mientras tú no te arrepientes de tus pecados, tú estás en un estado de ignorancia. Si tú rechazas a Cristo, estás en un estado de ignorancia hasta que Jesús se te revele. Por eso Jesús afirma: no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué ni en la venidera? Porque yo creo firmemente, y eso lo dice Apocalipsis, que aun cuando se establezca el reino venidero, el físico, porque hay dos reinos, hay un espiritual y un físico, eso voy a hablar yo en otro video, pero aún en el físico, Apocalipsis, en uno de los últimos capítulos, creo que es el 22, dice que afuera de la gran Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, van a estar los fornicarios, los que practican brujería. Va a seguir habiendo pecadores. Imagínense ustedes. Terrible. Pero así es. Y así va a ser. Entonces, todo aquel que está en un estado de no perdón necesita arrepentirse y creer en Jesús. Y va a ser perdonado. David, que es uno de los que hemos venido leyendo, rechazó a Dios. Cuando aún lo conocía, él lo conocía porque tenía una relación muy íntima con Dios, decidió cometer adulterio. Y ese pecado no merecía la muerte según la ley. Y luego nos vemos a David arrepentirse y es perdonado por el mismo Dios. Entonces, ¿cómo podemos, insisto, decir que hay un pecado que Dios no puede perdonar? O sea, esto es lo más absurdo que puede decir una persona. Debería evaluarse su relación con Dios antes de decir esto, porque definitivamente no lo conoce. En cambio, mi Dios es todopoderoso. Mi Dios es todopoderoso porque yo sé que Dios todo lo puede. Él sustenta todas las cosas existentes. Nada se mueve, nada funciona, sea del bien o sea el mal, fuera de los designios o fuera del poder de Dios. Dios es todopoderoso y el título de todopoderoso se le debemos dar porque Él está por encima de todo. El bien, el mal, la ley, Satanás, todo. El universo, la existencia de todo. Y sabiendo que tenemos ese Dios, entonces ¿existirá algo imposible para Dios? Yo no lo creo. Yo sinceramente no creo que exista algo imposible para Dios. Ni tampoco es imposible para Él perdonar este pecado. Lo que sí me parece un pecado imperdonable, y con esto quiero cerrar. Para mí, ¿sabes qué es imperdonable? Imperdonable es reventar a tus ovejas con el diezmo,
para aprovecharte en el nombre de Dios y que supuestamente haciendo la obra del Señor, como si Dios necesitara de eso para hacer su obra, exprimir y reventar a tus creyentes en la iglesia. Incluso para mí imperdonable es que un hermano dentro de la iglesia esté pasando necesidad, esté necesitando una ayuda, y en vez de la iglesia responder con los diezmos que la misma feligresía da, tienen que hacer una ofrenda especial los mismos hermanos, reventando el bolsillo de los hermanos para entonces ayudar a ese hermano. Eso para mí es imperdonable. Imperdonable es engañar a la gente con esa estructura demoníaca de la sinagoga de Satanás que se han inventado, que son todas las denominaciones que existen en el mundo, para justificar tantos actos deplorables y miserables que comete el ser humano en el nombre de Dios. Porque Dios no habita en estructuras hechas por hombre. Dios vino a habitar a través de Cristo en el corazón de las personas. Su venida es allí, en el corazón de la persona, mediante su Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no creo en que exista algo imposible para Dios. No creo que haya algo imperdonable para Dios. Evalúense, es lo que yo les invito a reflexionar, a evaluarse cuando siquiera piensan, porque incluso pensar en el pecado imperdonable te pone en un estado de angustia, de zozobra, y créeme que quien está en ese estado de angustia no ha conocido a Dios, porque Dios es un Dios que te da paz, tranquilidad, puedes dormir tranquilo, sabiendo que aunque mueras, vas a vivir, no hay nada que te pueda separar de Dios. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio que te da a ti la seguridad, la plena certeza de vivir tranquilo, de dormir tranquilo, porque Dios te va a salvar, te va a salvar. Entonces, ese ha sido mi mensaje de hoy. Bueno, mis queridos hermanos, espero que hayan tenido claridad de que yo en el Señor les haya podido responder acerca de este tema del supuesto pecado imperdonable. Si les gustó este video, por favor, dejen su like, apoyen, comenten, compártanlo, que eso es lo que va a ayudar a crecer no solamente este canal, sino que la verdad sea mostrada al mundo y que ya el velo se ha quitado de nuestros ojos completamente y podemos llevar y predicar al verdadero evangelio, al verdadero Cristo, que es lleno de amor y de esperanza infinita y que su gracia es infinita también. Entonces, sin más que decir, les envío un fuerte abrazo. Les envío bendiciones, les envío toda mi gratitud y cariño. Que el Señor me los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.